Hola, ¿qué tal? Esta es la parte 2 del curso de electrónica. En mi canal, lista de reproducción, ahí vas a encontrar una lista del curso completo y este curso pues va a ser muy extenso. Y en esta ocasión voy a hablarles de el potenciómetro y la resistencia LDR. Quizás salga otro tema por allí, pero principalmente voy a hablar del potenciómetro y la resistencia LDR. Ambos son resistencias variables. El potenciómetro nosotros podemos variar el valor de la resistencia girando una perilla. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y al momento de girar la perilla vamos a cambiar el valor resistivo. Y la resistencia LEDR, pues es una resistencia que cambia su valor de resistencia al incidir luz sobre ella. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el potenciómetro? El potenciómetro es una resistencia variable el cual es usado para limitar el paso de la corriente eléctrica, provocando una caída de tensión en las terminales del potenciómetro. En un momento más voy a explicar más a detalle esto de las caídas de tensión en el potenciómetro. Aquí podemos encontrar el símbolo del potenciómetro, cualquiera de estos dos símbolos nos puede servir, y esta es la imagen de un potenciómetro de los más comunes, porque hay diferentes tipos de potenciómetros, ¿sí? Hay potenciómetros que son deslizantes, hay potenciómetros logarítmicos y otros tipos de potenciómetros que después vamos a ver. En el tema ya de cosas más específicas, vamos a ver todo ese tipo de dispositivos. Bueno, vemos que esta imagen, este potenciómetro tiene tres patillas. Cada una está enumerada, patilla 1, patilla 2 y patilla 3, ¿sí? Aquí vemos el símbolo es muy similar al símbolo de la resistencia eléctrica. A diferencia del símbolo de la resistencia eléctrica o resistor, es que el potenciómetro tiene una flecha atravesada. Esta flecha indica que es una resistencia variable, ¿sí? Bueno, características del potenciómetro. Una disculpa, chicos, por el ruido externo, son pasadas a las 10 de la noche, pero no lo puedo controlar. Ya me hicieron un comentario y es muy bien recibido que quizá debería tener un micrófono más, pues que suprima todo eso, pero ni siquiera así realmente, ni siquiera así, o quizá me hace falta comprar uno más potente porque me suprime me suprime muchos ruidos, pero los ruidos así como muy fuertes que de gritos o de ladridos de perro o de gallos, pues no lo puedo, sigue sonando pues. Bueno, entonces, características del potenciómetro. El valor del potenciómetro se expresa en ohms, ya que pues es la resistencia, ¿no? En un potenciómetro encontramos una resistencia variable. Luego, el valor del potenciómetro siempre va a ser el valor de la resistencia máxima que pueda tener. Por ejemplo, si tienes un potenciómetro de 5 kiloohms, quiere decir que el máximo valor de ese potenciómetro va a ser 5 kiloohms, que es 5000 ohms. Es decir, vamos a poder variar la resistencia entre 0 y 5 kiloohms, ¿sí? Y si tienes un potenciómetro de 10 kiloohms, vas a poder variar ese potenciómetro de 0 a 10.000 a 10 kiloohms. Luego dice aquí que la variación de la resistencia depende del terminal 2, es decir, el terminal 2 es el clave, es la terminal clave para poder hacer la variación de resistencia al girar la perilla. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Dice aquí que el terminal central va tomando valores de resistencia a medida que nosotros vayamos girando la perilla y con esto vamos a ir ajustando el valor de la resistencia. Por lo cual, la variación de la resistencia depende del terminal central. Y aquí podemos ver esta imagen del potenciómetro, vemos que se representa como dos resistencias en serie, por lo cual aquí vemos que están estas dos resistencias en serie. Esto quiere decir que nosotros en el potenciómetro vamos a poder encontrar dos resistencias, dos valores de resistencia, ¿sí? Vamos a poder encontrar una resistencia entre la terminal 1 y 2. Si medimos entre la terminal 1 y 2, vamos a encontrar un valor de resistencia y el valor de resistencia restante vamos a encontrarlo entre la terminal 2 y 3. Es decir, el valor del potenciómetro, vamos a suponer que es un potenciómetro de 10 kiloohms, pues esos 10 kiloohms se van a dividir entre la terminal 1 y 2 y entre la terminal 2 y 3. Ahorita lo vamos a ver con un simulador de mejor manera. Aquí vemos un esquema. Vemos que hay una tira oscura. Esta tira oscura pues conforma la resistencia, la resistencia. Entonces vemos que esta tira oscura está conectada entre las terminales 1 y 3, que son los extremos. Por lo cual, si nosotros medimos entre la terminal 1 y 3, vamos a encontrar el valor total del potenciómetro. Por ejemplo, si este es un potenciómetro de 5 kiloohms, si medimos entre la terminal 1 y la terminal 3, vamos a encontrar el valor de 5 kiloohms, ¿sí? Luego, si nosotros vemos aquí, bueno, primero, aquí en este
esta tira oscura hay un contacto deslizante, la perilla. Y vemos que este contacto deslizante está conectado en la terminal variable, bueno, en la terminal central. Y la terminal central es la terminal variable. Esto quiere decir que para que nosotros podamos variar la resistencia, tenemos que tener conectado este terminal variable, ¿sí? Entonces, vas girando esta perilla y va existiendo una variación, ya sea entre la terminal central y la terminal 1 o la terminal central y la terminal 2. Es decir, vamos a poder variar la resistencia y vamos a encontrar una resistencia entre la terminal 1 y 2 y otra resistencia entre la terminal 2 y 3. ¿Saben qué? Voy a hacer una simulación, pero antes les muestro lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros queremos medir el valor de resistencia en un potenciómetro y tenemos aquí un multímetro y esto pues configurado para medir resistencia. Y vemos aquí que la punta roja del multímetro y la punta negra están conectadas entre el 1 y 2. Entre 1 y 2, porque entre 1 y 2 vamos a encontrar un valor de resistencia. Y aquí está la perilla. Y aquí me está marcando que la perilla gira en sentido horario, es decir, al lado derecho, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si tú giras la perilla al lado derecho y mides el valor de la resistencia entre los pines 1 y 2, ¿qué es lo que va a suceder? Va a incrementar la resistencia entre los pines 1 y 2, pero al mismo tiempo entre los pines 2 y 3 va a disminuir el valor de resistencia. Pero si giras en sentido antihorario, por ejemplo aquí en esta imagen de la derecha, y conectas, y mides el valor de la resistencia entre 2 y 3 y giras en sentido antihorario hacia la izquierda, vas a ver en el multímetro que el valor de resistencia entre 2 y 3 va a aumentar, pero va a disminuir entre 1 y 2. En pocas palabras, cuando giras la perilla, vas a encontrar que disminuye la resistencia entre 1 y 2 o... Es decir, cuando giras la perilla, vas a encontrar que entre 1 y 2 aumenta la resistencia o disminuye, y entre 2 y 3 aumenta o disminuye. Es decir, en una parte va a disminuir y en la otra parte va a aumentar. Si giras en sentido horario y mides entre 1 y 2, va a aumentar la resistencia entre 1 y 2. Y si mides entre 2 y 3, va a disminuir la resistencia. Ahora, si giras en sentido antihorario y mides entre 1 y 2, va a disminuir la resistencia, pero va a aumentar entre 2 y 3. Sentido horario aumenta resistencia entre 1 y 2 y disminuye resistencia entre 2 y 3. Sentido antihorario disminuye resistencia entre 1 y 2 y aumenta resistencia entre 2 y 3. ¿Sí? Vamos a hacer una simulación para que quede más claro. Aquí tenemos el potenciómetro, un potenciómetro de 10 kilos. Este me muestra que es el terminal 1, este es el terminal 3 y este es el central. ¿Sí? Así se representan al simulador. Y vemos que tenemos conectado este circuito, el positivo de la fuente en el terminal 1 y el 3 en el terminal 3 en una pata de la resistencia. Aquí, como no estamos utilizando el terminal central, no vamos a poder variar el valor del potenciómetro, porque el valor del potenciómetro solamente cambia conectando el terminal 2 con cualquiera de los dos extremos del potenciómetro, ya sea 1 o 3. Entonces, si nosotros hacemos esto, obviamente pues no va a pasar nada. Vamos a poner un LED para poder verlo de mejor manera, ¿sí? Vamos a conectar un LED de esta manera. Y observen, como no conectamos el pin central, este valor de resistencia no va a variar, su valor va a ser fijo, va a ser de 10 kilo ohms. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando las funcionalidades del potenciómetro, no estamos aprovechando el potenciómetro utilizando el pin central, solamente estamos usando el pin 1 y el 3 y eso para variable no nos sirve, o sea, para una resistencia variable no nos sirven los pines 1 y 3 solamente. Entonces, esta es una resistencia, todo esto es una resistencia de 10 kilo ohms. Aunque movamos la perilla, aunque aquí no se representa con una perilla, se representa con un contacto deslizante, pero no importa. Entonces, como este valor de resistencia, si nosotros obtenemos la intensidad de corriente, estas dos resistencias se van a sumar 10 kilos más 330. Y 10 kilos más 330 es 10.330. Entonces, es una resistencia muy grande.
muy, muy, muy grande. Y si nosotros medimos la intensidad de corriente, vamos a encontrar que la intensidad de corriente es 694 microamperios, ni siquiera llega a un miliamperio, o sea, ni siquiera un LED aproximadamente requiere 18 miliamperios y ni siquiera la 18ª parte podemos nosotros tener es muy poca corriente esa, entonces. Pero ¿qué pasa? Voy a dejar el multímetro, bueno, el amperímetro para ir midiendo la intensidad de corriente, ¿sí? Pero ¿qué sucede que si nosotros conectamos el potenciómetro entre el 1 y 2? Aquí vamos a conectar entre el pin 1 y el 2. En vez de conectar entre el 1 y el 3, vamos a conectar entre el 1 y el 2. Es decir, el pin 1 del potenciómetro está conectado al positivo de la fuente y el pin 2 está conectado al ánodo del LED. Ahora, aquí sí podemos variar el valor de resistencia. Aquí, a nosotros poner el potenciómetro aquí al inicio es como si la perilla está en lo mínimo de resistencia, o sea, es un valor de 0 aquí. Y vamos girando la perilla y vamos incrementando el valor del potenciómetro. Lo vamos incrementando hasta apagar el LED. Estamos regulando el brillo del LED ya que aumentamos o disminuimos la resistencia. Como comenté, un potenciómetro se representa con dos resistencias internas en serie, es decir, podemos encontrar un valor de resistencia entre el pin 1 y 2 y otro valor de resistencia entre el pin 2 y 3. ¿Sí? Ahora, ya que vimos que nosotros al girar la perilla o aquí al mover el contacto deslizante, lo que estamos haciendo es que aumentamos o disminuimos la resistencia. Por ejemplo, aquí está el mínimo de resistencia y como es un valor bajo de resistencia, la corriente es máxima. Pero ¿por qué tenemos una resistencia en serie con el potenciómetro? Esto es algo muy recomendable ya que sabemos que los LEDs, si nosotros hacemos pasar por un LED un exceso de intensidad de corriente, pues este LED va a explotar. Entonces, si nosotros no tenemos esta resistencia, miren, voy a quitar esta resistencia y nosotros voy a dejar la resistencia así, en lo máximo. Si hacemos esto, aquí no hay ningún problema porque la resistencia aquí es máxima, son 10 kilo ohms. Pero si nosotros vamos disminuyendo la resistencia del potenciómetro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que la resistencia del potenciómetro va a ser 0 y va a explotar el LED, ya que aquí, por ese circuito hubo un exceso de electricidad, de intensidad de corriente, porque llegamos a una resistencia 0. Y si tenemos una resistencia 0, la intensidad de corriente pues es exageradamente. Hay una sobreintensidad de corriente y al existir una sobreintensidad de corriente, o sea, un exceso de corriente eléctrica, obviamente el LED va a tener demasiada energía eléctrica que pase por él y va a explotar. Por eso siempre es recomendable tener una resistencia en serie con el potenciómetro para cuando nosotros tengamos el potenciómetro en un valor de 0, que no pase nada, pues, que no pase nada y que esta resistencia sirva como una protección para que en el momento que nosotros, fíjese, aquí tenemos el potenciómetro en la mínima resistencia que es 0 y como tenemos esta resistencia de 330 en serie no explota el LED ya que por ley de Ohm dividimos estos 9 voltios entre 330 y por eso pues no se quema y pues aquí está la máxima intensidad de corriente. También podemos conectar el potenciómetro no solamente entre 1 y 2, también lo podemos conectar entre 2 y 3. Vamos a hacerlo. Podemos hacer lo siguiente. En vez de utilizar el pin 1 y utilizo el pin 3. Aquí tengo conectado el pin 2 y el pin 3 y también va a funcionar y el pin 1 está desconectado. Miren, este pin 1 está desconectado. Y vamos a tener el potenciómetro entre los pines 1 y 3. Recuerda que entre los pines 1 y 3 no podemos variar la resistencia. El valor de resistencia es el mismo entre los pines 1 y 3. Y vamos a hacer lo siguiente. Este es el pin 1, este es el pin 3 y el pin 2 está sin conectar con nada. Entonces, aunque movamos, no pasa nada. La corriente es fija. Es fija porque se suman estas dos resistencias de 10 kilos más 330. Pero si nosotros conectamos la terminal central,
que es la más importante, aquí sí vamos a poder variar la corriente. Observa, se está variando la corriente conforme movemos este contacto deslizante. Aquí podemos ver nosotros que tenemos pues esta conexión. Vemos aquí el LED, este es el cátodo del LED, la pata corta y este es el ánodo. Vemos que la pata corta del LED, que es esta es la pata corta, está conectada a un extremo de la resistencia. Una disculpa, chicos, ay no, empezó a ladrar el perrito. Bueno, esta pata corta está conectada a una pata de la resistencia, aquí podemos ver. Esta pata corta está conectada a esta pata de la resistencia que es de 330. Y la otra pata de la resistencia es para el negativo. Y aquí podemos ver esta otra pata va en la línea donde está el negativo de la alimentación. Aquí está el cable azul. Luego, el ánodo del LED, vemos que lo estamos enviando mediante este cable amarillo al pin central. Y aquí podemos ver, mira, este es el ánodo y está conectado en el pin central del potenciómetro. Luego, el pin 1 lo estamos enviando al positivo. Y aquí está, el pin 1 va al positivo. Y aquí no enciende porque la perilla pues está en una resistencia baja. Perdón, una resistencia alta. Tenemos la perilla donde nos mide entre 1 y 2 una resistencia alta. Si giramos la perilla, disminuimos el valor resistivo y enciende el LED, ¿sí? Y aquí podemos ver. Vemos aquí está el deslizante en lo más mínimo y aquí está en lo máximo. Por eso no encendió aquí, pero aquí en el simulador, como les digo, se representa como un contacto deslizante, pero internamente pues el mismo funcionamiento lo podemos mirar. O sea, que aumenta o disminuye la resistencia. Bueno, ahora vamos a hacer prácticas con el potenciómetro. Tengo estos 3 potenciómetros. Este es de 10 kilos. Y vemos que tiene los 3 pines. Este es el pin 1, pin 2 y pin 3. ¿Sí? Tengo este otro potenciómetro. Bueno, este, como te dije, es de 10 kilos. Luego tengo este potenciómetro que es ¿dónde está el valor? Este es de 5 kilos. No, miento. Sí, 5 kilos. Y de igual manera tiene sus 3 pines, 1, 2 y 3. ¿Sí? Tengo este que lo soldé. Lo que hice fue, en cada pin puse un cable. Esto es para facilitar la conexión en la protoboard. No es la mejor soldadura, chicos. Me perdí mucha práctica. Pero sí está bien sostenido. Y este potenciómetro es ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 10K, mira, acá viene el valor de 10K. Bueno, vamos primero a medir este potenciómetro para ver si es cierto. Ponemos la perilla entre 20 y 2000, aquí en el 20K. Y podemos usar caimanes, pero lo voy a hacer directamente ya que aquí se va a facilitar simplemente meter ¿cómo le digo? Las puntas del multímetro. No importa cuál punta, si la roja o la azul, pero va entre los pines 1 y 3. Recuerda que el valor de la resistencia al potenciómetro se obtiene entre los pines 1 y 3. Así que vamos a poner una punta del multímetro aquí y la otra en el 3. Me está midiendo 8.23 kiloohms. No sé si se distinga así poniendo el multímetro acostado, pero me está midiendo 8.23 kiloohms. De igual manera lo voy a sostener aquí, voy a levantar un poco el multímetro. 8.23 veintitantos kiloohms. No son valores exactos porque recuerda que las resistencias pues no son perfectas y tienen un cierto valor de tolerancia, o sea, un margen de error que puede ser un porcentaje, el 5%, el 10%, el 1%. Entonces, pues los componentes no son perfectos, pues por eso no me está marcando los 10 kiloohms exacto. Ahora vamos a medir esta otra resistencia que también es de 10 kilos, es de 10 kiloohms y aquí podríamos usar caimanes. Simplemente ponemos un caimán en el pin 1 y el otro extremo del caimán lo conectamos a la punta, bueno, conectamos a la punta negra del multímetro y en la punta roja conectamos el otro caimán y ya los extremos de los caimanes, conecto los extremos y ya me está midiendo. Esta sí mide 10 punto y algo de kiloohms. El valor es un poquito mayor que los 10 kilos, ya que puede ser menor o puede ser mayor, pero me está midiendo.
Entonces también es más fácil usar los caimanes, así no... Ah, una cosa que les quiero mostrar es que ya ven que les dije que entre los pines 1 y 3 nosotros medimos el valor total del potenciómetro. Pero ¿qué tal si giro la perilla? Si yo giro la perilla no del multímetro, es que quiero que se vea. Giro la perilla del potenciómetro, no vamos a variarla, mira, estoy girando la perilla, la estoy girando, giro la perilla, pero el valor de resistencia no varía. No varía. No varía. Para que pueda variar el valor de resistencia, tenemos que conectar entre los pines 1 y 2 o los pines 2 y 3. Ahora hacemos lo siguiente. Pongo en el pin 3, bueno, en el pin 2 y en el pin 1. Vamos a medir la resistencia entre el pin 2 y el pin 1. Ahí está. Aquí tenemos 0 de resistencia entre el pin 1 y el pin 2, porque recuerda, la resistencia se va a repartir en dos resistencias, en la resistencia entre el pin 1 y el pin 2 y en la resistencia en el pin 2 y el pin 3. En el pin 1 y el pin 2, que es como tenemos conectado, estamos midiendo entre el pin 1 y el pin 2, hay un valor de 0 resistencia, prácticamente 0, porque la perilla está al tope. Pero si nosotros giramos, vamos girando, quiero que se distinga, vamos girando la perilla, va incrementando la resistencia entre el pin 1 y el pin 2, hasta que llegamos al tope, que son los 10 kilo ohms y algo. Bueno, es que creo que no se distingue. Bueno, voy a girar nuevamente hacia el lado contrario de las manecillas de reloj, a la izquierda, y llego a 0 kilo ohms. Pero voy girando a la derecha. Recuerda que a favor de las manecillas de reloj la resistencia entre 1 y 2 aumenta. Y aquí va aumentando. Voy girando a la derecha y va aumentando la resistencia. Pero recuerda que mientras aumenta la resistencia entre el pin 1 y el 2, va disminuyendo la resistencia entre el pin 2 y el 3. Ahora, si conectamos entre el pin 2 y el 3, estoy conectando el pin 2 y el 3. Tengo el pin 2 y el 3. Vemos la resistencia es 0. 0, pero si giro a la izquierda aumenta la resistencia entre el pin 2 y el 3 y llegamos al tope. Y si giramos a la derecha, a favor de las manecillas de reloj, disminuye la resistencia entre el pin 2 y el 3, por lo cual la resistencia, esos 10 kilos se reparten siempre entre el pin 1 y el 2 y el pin 2 y el 3. Ahora vamos a regular el brillo de un LED. Vamos a hacer nuestra primera práctica. Vamos a encender un LED. Vamos a regular el brillo de un LED con el potenciómetro. Observen el diagrama. Esta es la patilla 1 del potenciómetro, patilla 3 y esta es la patilla central. Vemos que la patilla central está conectada al ánodo del LED y el cátodo a una resistencia que va a negativo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Tengo aquí la protoboard y vamos a utilizar un potenciómetro. Miren, este se le quitó, miento, este no. A el potenciómetro de 10 kilo ohms se le cayó una patilla, Le podríamos soldar, si se le cae la patilla se la podríamos soldar, pero pues no sé ni dónde quedó. Entonces, aquí tengo este potenciómetro. Este potenciómetro es me marca aquí, dice que es de 50 kilo ohms. 50. Dice aquí que es de 50, yo creía que era de 5. Dice 50, vamos a ver si es cierto eso. Vamos a ver si es cierto, por lo cual vamos a medir. Vamos a poner la perilla acá en 200K, ya que 50 sobrepasa el valor de 20K, por lo cual ponemos la perilla aquí donde dice 200K. Ya teniendo la perilla donde está el 200K, lo que vamos a hacer es que vamos a poner, recuerda que es entre los pines 1 y 3. Entre los pines 1 y 3 vamos a medir la resistencia. Me está marcando 46 kilo ohms. Si alcanzan a ver, ¿verdad? 46 kilo ohms. Esta resistencia, este potenciómetro, como límite vamos a encontrar un valor de 46 kilos. Recuerda que no son perfectos los componentes, por lo cual no estamos midiendo 50 porque hay cierta margen de error. Entonces ya tenemos medida la resistencia de ese potenciómetro. Es un potenciómetro de 50 kilo ohms.
Ahora vamos a empezar a conectar. Vamos a utilizar uno de 50 kilos, ¿sí? Igual si tienes un potenciómetro más chico, mejor. Un potenciómetro más chico, mejor. ¿Por qué mejor? Porque este potenciómetro pues es de un valor muy alto. Entonces, en un momento vamos a utilizar este potenciómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conectarlo. ¿Cómo lo conectamos? Recuerda, se conecta, aquí dice que un extremo, una patilla, esta patilla, que es la 1, va a ir al positivo. Vamos a conectar en la línea roja la protoboard. Luego esta patilla, la patilla 3 no la vamos a utilizar. Y la patilla 2 va al ánodo, por lo cual vamos a conectar así como se conectan los componentes. Lo quería soldar unos cablecitos porque sí se batalla. Entonces conectamos nuestro potenciómetro, cada pin en una línea de la protoboard diferente. Lo siguiente es que dice que la patilla 1 va al positivo de la fuente. Vamos a utilizar un cablecito para esto. Entonces voy a utilizar un cablecito, tengo este blanco. Y en la misma línea donde está el pin 1, vamos a conectar el cable que estamos enviando a la línea roja a la protoboard. Miren, donde está el pin 1, lo enviamos el cable a la línea roja a la protoboard. Luego me dice aquí que el pin 2 lo enviamos al ánodo del LED. Es decir, en esta misma línea donde está el pin 2, como se me dificulta conectar el LED aquí, porque está la perilla, vamos a conectar el LED de esta manera, el ánodo así acá, así. Y vamos a enviar esto mediante un cablecito. Vamos a conectar un cable en el ánodo para conectar con el pin central. Este cable que tengo aquí, estos son los que compras cuando vienen con el Arduino. Y en la misma línea donde está el ánodo, conectamos a la línea central de la protoboard. Del potenciómetro. Queda así, mira. El cable lo conectamos en el pin central y lo enviamos al ánodo del LED, en la misma línea. Pero voy a ver si tengo otro cable más chiquito. Voy a utilizar mejor este cable, está más chiquito para que no se vea tan feo el circuito. Y esto queda así, mira. El cable blanco lo conecto en el pin central. En el pin central del potenciómetro. Y lo envío en la misma línea donde está el ánodo del LED. En la misma línea, porque así me lo indica, el pin central al ánodo del LED. Luego el cátodo del LED lo conectas a un extremo de la resistencia. Es una resistencia de 220. Código de colores rojo, rojo, café. Entonces conectamos esta resistencia que está un poquito enrollada. La voy a cortar con un corta uñas o con cualquier otra cosa que te sirva. Creo que la corté más, pero bueno, conectamos en la misma línea donde está el cátodo la resistencia. Y esa resistencia la enviamos al negativo, mira, a la línea donde está la línea azul de protoboard, donde ahí conectamos el negativo. Ahora ya tenemos nuestro circuito, vamos a meterle pues electricidad. Vamos a conectar el negro en la línea azul y el rojo en la línea roja. Aquí esto pues no está encendiendo, tenemos que regular el brillo. Vamos a darle a la izquierda y vemos que enciende el LED. ¿Por qué cuando giro a la izquierda enciende el LED? Porque tenemos conectado el circuito entre los pines 1 y 2 y cuando la perilla está toda a la izquierda entre 1 y 2, la resistencia es prácticamente cero. ¿Sí? Es prácticamente cero. Pero cuando nosotros giramos a la derecha vamos disminuyendo el valor de la resistencia entre 1 y 2. Y al ir disminuyendo la resistencia, vamos aumentando la resistencia. Cuando tenemos la perilla toda a la izquierda y estamos conectando entre 1 y 2, la resistencia entre 1 y 2 es cero prácticamente. Entonces el brillo del LED pues está en lo máximo. Pero conforme vayamos girando a la derecha,
va disminuyendo la resistencia, perdón, va aumentando la resistencia entre 1 y 2 y al ir aumentando la resistencia entre 1 y 2, ¿qué es lo que va ocurriendo? Cuando la vamos incrementando, obviamente la intensidad de corriente es menor y el LED pues va bajando su brillo. Giramos a la izquierda, va disminuyendo la resistencia entre 1 y 2 y enciende el LED. Pero si conectáramos el potenciómetro en los pines 2 y 3 sería al revés. Mira, recuerda, a favor de las manecillas del reloj, tenemos todo esto a la izquierda. Conforme vayamos girando a la derecha, se va apagando el LED. Se va apagando. Ahora vamos a conectar esto entre los pines 2 y 3. Bueno, desconecté los cables, tenemos la línea roja y vamos a conectar en el pin del centro, en la misma línea del pin del centro, ese cable, así queda, voy a desconectar esto, en la misma línea. Y el pin 3 lo enviamos al ánodo de LED. Entonces tenemos aquí entre el 2 y el 3 ahora conectado. Entre el 2 y el 3 va a ser al revés. Mira, vamos a tener todo a la izquierda. Entre 2 y 3 está todo a la izquierda. Vamos a suponer este es... entonces giramos a la derecha y a la derecha va encendiendo el LED. Entonces cuando giramos a la derecha, esto es entre 1 y 2. Y entre 2 y 3, cuando giramos a la derecha la perilla, el LED se va encendiendo. Entonces, escribo bien feo porque estoy así, no estoy sosteniendo bien la pluma. De igual manera escribo feo, la verdad yo escribo muy feo. Entonces, pues así funciona. Ahora, ya vimos cómo regular el brillo de un LED. De igual manera, si esto quieres como te digo, que no tenga tanta resistencia al potenciómetro, puedes utilizar uno más chiquito, te puede servir uno de 5, de 10 kilo ohms. Ahora, no solamente LEDs, podemos nosotros hacer funcionar varios dispositivos, regular nosotros podemos regular el sonido de un buzzer. Este es un buzzer y al introducir electricidad en este buzzer emite un sonido. Vamos a hacer eso, vamos a conectar este buzzer y en vez de conectar el LED, voy a desconectar esto, vamos a utilizar el buzzer. Todo va a estar igual. Quito el LED, lo único que va a cambiar es que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, exactamente del símbolo no me acuerdo bien, pero es algo así como, por ejemplo, es algo así como una ollita así. Algo así, este es el símbolo del buzzer. El símbolo del buzzer es que hay diferentes, podemos representar con diferentes símbolos. Y este es el buzzer. El buzzer tiene pues dos cables, uno rojo y uno negro. Este no es el único tipo de buzzer, hay otros tipos también. Luego les voy a enseñar, tengo otros ahí. Cada uno pues puede tener sus ciertas características. Por ejemplo, una corriente máxima que deba circular por este buzzer, por lo cual por eso vamos a utilizar una resistencia. Como comenté, es necesario poner una resistencia en serie del potenciómetro. Y esta es una resistencia. ¡Ay! Me faltó poner el potenciómetro, chicos. Bueno, vamos a hacer aquí abajo el diagrama. Entonces, los 9 voltios, vamos a poner el símbolo del potenciómetro. Recuerda, tiene una patilla 1, una patilla 3 y esta es la patilla 2. Si lo quieres conectar así. Y la patilla 2 la vamos a conectar al buzzer. Entonces, esto vamos a suponer que este es el cable rojo del buzzer y este es el negro. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar. Tenemos el potenciómetro ya en la protoboard.
El pin 1 del potenciómetro de la línea roja es algo que ya hemos visto. El pin rojo, la línea roja, por lo cual, el pin 1, perdón, a la línea roja, ponemos un cable en el pin 1, en la misma línea, y lo enviamos a la línea roja, a la protoboard. El pin 2 me está diciendo que va al rojo del buzzer, por lo cual, aquí está el buzzer con sus dos cables, y el rojo lo ponemos en la misma línea en donde está el pin central. ¿Sí? Me faltó la resistencia, chicos, la resistencia en serie con el potenciómetro, por lo cual, disculpen esto, vamos a poner una resistencia, vamos a poner 220. Esto es para que cuando el potenciómetro esté en cero no haya un exceso de electricidad por aquí. Entonces, el pin 2 va al rojo del buzzer, por lo cual en el pin 2 conectamos el buzzer, el rojo del buzzer. Esto queda así, miren, en la misma línea. Ahí está. Luego, después de esto, el negro del buzzer va a un extremo de la resistencia. El negro lo conectamos en cualquier línea. Y en esa misma línea donde está el negro del buzzer, en esa misma línea donde está el negro del buzzer, vamos a conectar nuestra resistencia de 220. Aquí está la resistencia. Y la otra pata de la resistencia la enviamos a la línea azul de la protoboard. Ahí está, mira, está conectado. Ahora, tenemos que meter alimentación. Dependiendo cómo está la perilla del potenciómetro, este buzzer va a sonar o no va a sonar. ¿A qué me refiero con esto? Si tiene una resistencia muy alta, entonces no va a haber suficiente corriente. Aquí no está sonando. Es por la perilla. Bueno, no está sonando. ¿Por qué no está sonando? Porque no están conectadas en la misma línea el negro del buzzer y la resistencia. Y con esto ya no abre el circuito, ya no cierra, perdón, está cerrado el circuito. Ahora ya está cerrado y lo teníamos abierto. Giro a la izquierda y la resistencia es prácticamente cero en el potenciómetro, prácticamente cero. Voy girando a la derecha, mira, voy disminuyendo, conforme voy incrementando la resistencia, el sonido va siendo menor. Giro a la izquierda y va disminuyendo la resistencia entre 1 y 2. Y voy haciendo que suene esto, vaya incrementando el sonido. Los potenciómetros aquí vemos que nos pueden servir aparte como reguladores de LEDs, de luces, también nos puede servir como regulador de sonido. Podemos usar potenciómetros en los aparatos de sonido para nosotros variar el volumen. Entonces eso es uno de los usos de los potenciómetros, ¿sí? Ahora les voy a hablar del divisor de tensión en un potenciómetro. Les dije que les iba a explicar qué era el divisor de tensión en un potenciómetro. En la parte 1 del curso de electrónica, lo que hice es que expliqué qué es el divisor de tensión, incluso hice algunos ejercicios, pero no he explicado cómo funciona un divisor de tensión en un potenciómetro, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que representa un divisor de tensión. Un divisor de tensión es un circuito con un par de resistencias puestas en serie. Como vemos aquí, R1 y R2 están puestas en serie. De manera que la primera resistencia provoca una caída de tensión, es decir, esta primera resistencia provoca una caída de tensión, haciendo que la tensión de salida Vout, es decir, la tensión en este punto se vea reducido. Por ejemplo, aquí por aquí sale la corriente eléctrica, aquí está el positivo, y aquí está el negativo. Por aquí sale la corriente eléctrica y lleva un voltaje determinado Vin, que es el voltaje de entrada. En el momento que la corriente pasa por R1, hay una caída de tensión a la cual podemos llamar como V1, por lo cual el voltaje ya no es el mismo que el inicial, es menor el voltaje. Una vez que la corriente pasa por R1, el voltaje es menor. Entonces, una vez que la corriente pasa por R1, hay menos voltaje, por lo cual en este punto vamos a encontrar en Vout el voltaje Vin, que es el voltaje total, menos el voltaje que cayó en esta resistencia. Es decir,
en este punto Vout vamos a encontrar un voltaje reducido. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuente de 9 voltios. No sé si les expliqué en la parte 1 del curso, pero esta se conoce como riel voltaje, esta representación de fuente de voltaje. Es lo mismo que la fuente de voltaje que hemos utilizado hasta ahora, la que vemos un positivo y un negativo. Es lo mismo, pero cuando lo vemos de esta manera, esta significa, y cuando el valor es positivo de voltaje, esto significa que este es el positivo de la fuente, ¿sí? Por lo cual es aquí como si esta resistencia, esta patita estuviera al positivo de la fuente, por lo cual tenemos aquí estas dos resistencias, una resistencia R1 de 1 kilo ohm y una resistencia R2 de 250 ohms, ¿sí? Entonces, estos 9 voltios, como estas dos resistencias están en serie, estos 9 voltios se van a repartir entre estas dos resistencias. Una porción del voltaje se va a quedar aquí en R1, va a caer, y otra porción del voltaje va a caer aquí. Por lo cual, el voltaje Vout es el voltaje que queda después de que aquí hay una caída de tensión. Vamos a resolver esto. Esto es un recordatorio del divisor de tensión. En un momento les explico cómo funciona en el potenciómetro. Si queremos obtener el voltaje V1, que es el voltaje en R1, así lo podemos llamar V1, hay que recordar la fórmula. Divisor de tensión, la fórmula. Multiplicamos el valor de esa resistencia en la cual queremos obtener su voltaje, multiplicado por el voltaje de entrada, es decir, los 9 voltios en este caso, entre la suma de la resistencia total, es decir, la suma de las dos resistencias. Es decir, 1 kilo ohm por 9 entre 1250, porque 1000 más 250 es 1250 ohms. Y eso nos da igual a 7.2 voltios. Quiere decir que una vez que la corriente pasa por R1, hay una caída de tensión de 7.2 voltios. Por lo cual, después de que la corriente pasa por esta resistencia, quedan 9 menos 7.2, 1.8. Es decir, toda esta parte, en este cable, en toda esta parte vamos a encontrar el voltaje restante, que es 1.8. Por lo cual, el voltaje de salida sería 1.8. Ahora, les comenté en el video anterior que el voltaje de salida pues es lo mismo que el voltaje en la resistencia R2. El mismo voltaje que hay aquí, en este punto, va a ser el mismo voltaje que vamos a medir entre la resistencia R2. Vamos a hacer la prueba. Obtengamos el voltaje en R2, lo vamos a llamar V2. Es la misma fórmula, multiplicamos el valor de esa resistencia por el voltaje de entrada entre la suma de las resistencias del circuito. 250 ohms por 9 entre 1250 es igual a 1.8 voltios. Quiere decir que si recuerdas, en V1 obtuvimos 7.2 y en V2 1.8. La suma de esos dos voltajes es el voltaje total de la fuente, que es 9 voltios. Por lo cual, una vez que nosotros aquí tengamos una caída de tensión en la primera resistencia, el voltaje restante va a ser el voltaje de salida. Entonces, el voltaje restante pues se refiere al voltaje en esta misma resistencia R2. Por lo cual, V2 es lo mismo que el voltaje de salida, por lo cual el voltaje de salida es igual a 1.8 voltios. ¿Qué hacer si tenemos un aparato que funciona con 5 voltios, pero tenemos una batería de 12 voltios? ¿Qué pasaría allí? Pues un divisor de tensión que nos divida, necesitaríamos un divisor de tensión que nos divida la tensión en dos partes, una parte de 5 voltios y otra parte de 7 voltios, ¿sí? Tendríamos que hacer que en todo este punto hubiera los 5 voltios que requerimos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una fuente de 5 voltios y dos resistencias del mismo valor en serie. Como estas dos resistencias tienen el mismo valor, por lógica, vamos a encontrar el mismo voltaje en cada resistencia. Vamos a verlo. El voltaje V1 multiplicamos R1, que es 100, por el voltaje de entrada, que es 5, entre la suma de las dos resistencias. 100 por 5 entre 200 es igual a 2.5. Entonces quiere decir que el voltaje restante va a caer en la otra resistencia. Es decir, 5 de la fuente menos 2.5 que cae en esta resistencia es igual a 2.5, por lo cual en toda esta sección vamos a encontrar los 2.5. Si mides en toda esta parte vas a encontrar 2.5 voltios. Entonces, cuando las resistencias son iguales en un divisor de tensión, quiere decir que el voltaje en cada resistencia es el mismo, la caída de tensión es el mismo, por lo cual el voltaje de salida va a ser la mitad del voltaje de la fuente. Aquí lo vamos a ver de mejor manera, mira. Aquí tenemos una fuente de voltaje, una batería, una resistencia de 220 y tenemos el potenciómetro. El pin central comenté que es el pin que nos permite variar la resistencia.
Aquí estamos conectando el negativo de la fuente al pin número 1 y un extremo de la resistencia al pin número 3. Y aquí encontramos en el pin central el voltaje de salida. Ahorita lo vamos a ver con el simulador para que quede más claro. ¿Qué significa esto? Comenté que el potenciómetro pues es una resistencia variable que está conformada por un contacto móvil, que pues es una, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamé? Una tira, que es la resistencia, ¿sí? Entonces, en esa tira nosotros vamos a conectar, tenemos los dos pines, está el pin 1 y el pin 3. Entonces, lo que va a suceder es que se va a dividir ese potenciómetro en dos resistencias más pequeñas que el valor de la resistencia original del potenciómetro. Entonces, a medida que nosotros con la perilla vayamos variando la posición, va a ser modificado el valor resistivo de cada una de esas dos resistencias. Entonces, por lo cual, nosotros aquí vemos que el pin central va a ser el voltaje de salida, el Vout, y este voltaje de salida va a depender del giro de la perilla. Conforme vayamos girando la perilla, vamos a ir viendo cómo varía el voltaje de salida en este potenciómetro. Y si hacemos esta conexión, tenemos el potenciómetro, vamos a encontrar un divisor de tensión porque el voltaje total de la fuente se va a repartir entre las dos resistencias que te comenté que hay en el potenciómetro, que están entre el pin 1 y el 2 y el pin 2 y el 3. Entonces, nosotros vamos a observar que el voltaje de salida Vout va a depender del giro de la perilla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una simulación, pero antes te muestro lo siguiente. Mira, aquí, como te dije, el potenciómetro pues son dos resistencias en serie, ¿sí? Entonces, pues, vas a encontrar, si es un potenciómetro de 1 kilo ohm, vas a encontrar una porción de resistencia entre 1 y 2 y otra porción de resistencia entre 2 y 3. Eso es dependiendo la posición de la perilla. ¿A qué me refiero con esto? Mira, tenemos la fuente 9 voltios y tenemos esta resistencia. Esta es la resistencia que vamos a encontrar entre los pines 1 y 3. Entre los pines 1 y 3. Por ejemplo, miramos lo siguiente. Tenemos aquí una imagen, tenemos una fuente de voltaje y tenemos este potenciómetro. Si nosotros medimos el voltaje entre los pines 1 y 2, recuerda, aquí está en el centro esto porque el pin 2 es el pin central. Y tenemos la perilla del potenciómetro en el punto medio. Como son dos resistencias en serie, es decir, dos resistencias en serie y tenemos la perilla en el punto medio, el voltaje se va a repartir igual entre las dos resistencias en serie. Es decir, si midimos entre los pines 1 y 2, vamos a encontrar la mitad de la resistencia. Y si medimos entre los pines 2 y 3, vamos a encontrar la otra mitad de la resistencia. Es decir, entre 1 y 2 vamos a encontrar 500 ohms si el potenciómetro es de 1 kilo. Y entre 2 y 3 vamos a encontrar también 500 ohms. Entonces, esto es cuando nosotros midamos un valor de resistencia igual, quiere decir que la perilla está en el centro. Está en el centro, por lo cual la resistencia total del potenciómetro se dividió entre 1 y 2 y entre 2 y 3 en partes iguales. Entonces, aquí si la perilla está en el punto medio, el potenciómetro está en el punto medio, es 4.5 entre 1 y 2, 4.5 entre 1 y 2 y 4.5 entre 2 y 3. Este es el pin 1, este es el central y este es el 3. Entonces, entre 1 y 2 vamos a encontrar 4.5 y entre 2 y 3 vamos a encontrar también 4.5, pero cuando el potenciómetro está en el punto medio, la perilla. Ahora, si la perilla está a 3/4 partes de su posición, es decir, obviamente que una resistencia va a ser, como les digo, 75% más grande que la otra resistencia. Por ejemplo, si medimos entre 1 y 2 y la perilla está a 3/4 partes de su posición, entre 1 y 2 vamos a medir 2.25 voltios y entre 2 y 3 vamos a medir lo restante que es 6.75. ¿Sí? Esto es porque una cuarta parte es para una resistencia, es decir, entre 1 y 2, y lo restante, que es el 75%,
Esto lo multiplicas por 3 y te da el valor de 6,75. Quiere decir que el triple de resistencia va a estar entre 2 y 3. Eso es dependiendo cómo vayas girando la perilla y claro que también importa a qué sentido, si lo giras a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Vamos a hacer una simulación, ya no vamos a necesitar este LED y vamos a conectar vamos a hacer lo siguiente, vamos a conectar entre 2 y 3. Ahora, obviamente que si nosotros movemos, es como si estuviéramos girando la perilla. Bueno, voy a poner el amperímetro para que vayan viendo. Vamos moviendo la perilla y va aumentando la intensidad de corriente o disminuyendo. Esto, como les digo, funciona como un divisor de tensión. Vamos a poner vamos a poner un voltímetro y voy a quitar este amperímetro. Vamos a medir el voltaje este potenciómetro lo voy a poner un poco mejor así. Lo voy a poner así, así mejor. Así lo voy a poner, ¿sí? Así se me facilita un poco más. Por lo cual, este viene siendo el pin central, este es el pin 1 y este es el pin 3, ¿sí? Entonces, hacemos esto y así. Entonces, si nosotros medimos el voltaje, porque recuerda es un divisor de tensión, medimos el voltaje entre 1 y 3, entre los pines 1 y 3. Recuerda que aquí el voltaje pues es fijo. Por más que gires vas a encontrar el mismo voltaje ya que la resistencia no va a variar. Entre 1 y 3 la resistencia no va a variar. Si ponemos un voltímetro acá para medir ay, ¿cómo está esto? Acá. Para medir el voltaje en esta resistencia, como el potenciómetro no lo estamos utilizando como una resistencia variable, ya que estamos conectando entre 1 y 3, pues el voltaje se va a dividir fijamente, es decir, 9 voltios. Esto es como si fuera una resistencia normal, no fuera un potenciómetro, fuera una resistencia de 10.000 ohms. Y esta una resistencia de 330. Así son como dos resistencias normales cuando conectamos entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces estos 9 voltios, casi todo el total de la fuente cae en esta resistencia, ya que pues es muy grande el valor de resistencia y esta es mucho pequeña. Pero si nosotros conectamos entre los pines, entre el pin central y otro extremo, que el pin central es el que permite variar la resistencia, vamos a conectar ahora entre el pin 1 y 2, conecto entre 1 y 2, ahora sí, entre 1 y 2. Ahora sí conforme giramos la perilla, va aumentando o disminuyendo el voltaje. Va aumentando o disminuyendo el voltaje. Y el voltaje va cambiando porque dependiendo del valor de la resistencia, es como un divisor de tensión, pues. Estos 9 voltios se van a repartir aquí vamos a quitar esta resistencia y vamos a quitar esa resistencia y aquí esos 9 voltios, por ejemplo aquí, la perilla está en esta posición y vemos que entre 1 y 2 hay 0 voltios. ¿Por qué hay 0 voltios? Porque aquí nosotros, como está la perilla en lo mínimo, estamos teniendo una resistencia entre 1 y 2 de 0. Pero en los otros pines entre 2 y 3 tenemos que encontrar los 9 voltios restantes. Vamos a medir entre 2 y 3. Voy a quitar esto. Vamos a medir entre 2 y 3 y aquí están los 9 voltios. Ahora, si ponemos la perilla en el centro, observa, si tenemos la perilla del potenciómetro en el centro, entre 2 y 3 va a haber 4,5 voltios y entre 1 y 2 va a haber también lo mismo, 4,5 voltios. Ya que como comenté, la resistencia se divide, si tenemos, esto me estorba, si tenemos el potenciómetro en el centro, la resistencia se va a repartir en partes iguales en el pin 1 y 2
y en el pin 2 y 3 la resistencia. Entonces, si el voltaje es igual en el pin 1 y 2 y en el pin 2 y 3, también el voltaje va a ser igual. Entre 1 y 2 obtenemos 4.5 voltios y entre 2 y 3 también vamos a obtener 4.5 voltios, porque esos 9 voltios se van a repartir entre 1 y 2, los pines 1 y 2, entre los pines 2 y 3. Ahora, si luego ponemos, vamos a poner un voltaje más, vamos a poner en 10. Aquí me está midiendo entre 2 y 3, 4 voltios. Ahora, aquí tenemos entre 2 y 3, 5 voltios, quiere decir que la perilla está en el centro. Y son 5 voltios para los pines 2 y 3 y otros 5 voltios para los pines 1 y 2. Y así es como funciona esto, como un divisor de tensión. Como un divisor de tensión, la tensión se va a repartir entre las dos resistencias internas del potenciómetro que están en serie. Así es como funciona. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? No te preocupes, lo vamos a ver en breve. Ahora vamos a ver potencia que disipa un potenciómetro. Ya vimos en el curso, en la parte 1 del curso de electrónica, el tema de potencia que disipa una resistencia. Un potenciómetro es una resistencia, por lo cual también podemos encontrar una potencia disipada, que esto es en forma de calor. Entonces, como vimos, una resistencia disipa en calor una cantidad de potencia cuadráticamente proporcional a la intensidad que la atraviesa. ¿Qué significa cuadráticamente? No te preocupes, ahorita mismo te lo digo. Entonces, mira, expliqué en su forma más básica que la potencia la obtenemos multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente. Si tú conoces el voltaje y la corriente en el circuito, vas a poder encontrar pues la potencia. Pero no siempre esta fórmula nos va a servir para todo. ¿Por qué? Porque mira, no siempre vas a conocer el voltaje o la intensidad de corriente. Entonces, en este caso, también puedes hacerlo de la siguiente manera. De esta misma fórmula que es potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente, puedes obtener otras fórmulas, sacarlas. Sabemos que voltaje se obtiene multiplicando I por R, es decir, multiplicas corriente por resistencia y eso es igual al voltaje. Por lo cual, en vez de poner voltaje, ponemos I por R. Y esa I por R multiplica por la I. Entonces multiplicas I por R por I. Entonces I por I es igual a I cuadrado. Cualquier número multiplicado por sí mismo, por ejemplo, si tú multiplicas X por X es X al cuadrado. Si multiplicas A por A es A al cuadrado. Entonces I por I es I al cuadrado y esta R pues queda igual. Entonces queda que la potencia se obtiene multiplicando I al cuadrado por R. Ahora, la potencia también la puedes sacar de la siguiente manera. Potencia igual que voltaje por intensidad de corriente. Pero la intensidad de corriente la obtienes dividiendo voltaje entre resistencia. Entonces, potencia es igual a V que multiplica por V entre R. V por V es igual a V al cuadrado y queda V al cuadrado entre R. Porque los de arriba, esta V se multiplica con el de arriba y queda V al cuadrado y la R queda igual. Entonces queda potencia es igual a V al cuadrado entre R. Por lo cual la potencia también la puedes obtener con estas dos fórmulas. I al cuadrado por R y V al cuadrado entre R. También hay otras fórmulas, pero eso lo vamos a ver después. Para este tema necesito explicar esto. Entonces, anota esas fórmulas. Vamos a hacer un ejercicio. Mira, te explico. Había comentado, es muy importante haber visto la parte anterior del video, la parte número 1, ya que ya explico un poquito más sobre la potencia disipada en una resistencia. Y explico también sobre los vatios en una resistencia. Cuando elegimos una resistencia, pues no solamente basta con elegir el valor de la resistencia, sino tenemos que también que elegir pues los vatios de esa resistencia, es decir, cuánta potencia puede disipar esa resistencia sin quemarse. Te invito a que vayas a mi canal listas de reproducción y ahí busques la lista de reproducción del curso de electrónica. Y además, si no quieres ver todo el curso y nada más quieres ese tema, buscas por temario y te vas a esa parte del video. Ahí en el temario viene por minutos en donde hablo de ese tema. Mira, para que pueda quedar claro este tema de la potencia que disipa un potenciómetro, necesitamos hacer un ejercicio. Pero antes te digo, cuando nosotros vamos a hablar de una resistencia normal primero. Cuando ustedes compran una resistencia habrán visto que hay unas ciertas características que se tienen que cumplir. Ahí nos indica, por ejemplo, el valor de la resistencia y además de eso nos dice los vatios de esa resistencia, es decir, cuánta potencia esa resistencia va a poder soportar, cuánta
esta potencia va a poder disipar esa resistencia sin que se pueda quemar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fabricante de esa resistencia toma en cuenta ciertos factores, ¿sí? Es decir, toma en cuenta el ambiente en el que va a operar esa resistencia. ¿A qué me refiero con el ambiente? Porque va a haber ciertas situaciones en las que va a haber pues calor sobre esa resistencia en el ambiente, pues entonces es muy importante tomar en cuenta todo eso, ya que no en todos los circuitos van a haber las mismas circunstancias. Va a haber circuitos que vayan a provocar un más calentamiento que otros. Entonces, el fabricante calcula la potencia que va a ser capaz de disipar cada resistencia sin que el aumento de la temperatura provoque su destrucción, porque si aumenta mucho la temperatura en esa resistencia, se puede quemar el circuito, se puede destruir esa resistencia. Entonces, todo eso es muy importante, por lo cual el fabricante da un valor en vatios y te dice, oye, no superes este valor en vatios, porque si superas este valor en vatios se te va a quemar la resistencia. Es decir, te está diciendo, esto es lo que va a poder tolerar la resistencia. Respeta esto. Bueno, ya con esto un poco de concepto vamos a hacer un ejercicio. Bueno, para que quede muy claro el concepto de potencia que disipa un potenciómetro, vamos a hacer un ejercicio. Considero que esa es la mejor forma para comprender este tema de potencia que disipa un potenciómetro. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos este circuito con una fuente de voltaje de 50 voltios, una resistencia variable, un potenciómetro de 10 kiloohms, una resistencia en serie de 10 ohms llamada R1, y vemos que al potenciómetro lo estamos llamando como RL, es decir, la resistencia de carga. Esta resistencia de carga, la resistencia de carga se refiere a esa resistencia que va a suplir, va a reemplazar a la carga. Con carga me refiero al elemento consumidor de energía como un foco, una lámpara, un motor, etcétera. Por lo cual, esta resistencia RL pues simplemente es esa resistencia que va a suplir la carga. Por lo cual, RL es el potenciómetro. Se nos pide calcular la potencia disipada por la carga RL cuando adopte los siguientes valores: 1 kiloohm, 5 kiloohm, 6 kiloohms y 10 kiloohms. Si nosotros vamos a ir variando la resistencia de este potenciómetro conforme giremos la perilla, aunque aquí se muestra como un deslizante, pero como lo quieras ver. Entonces, y aquí nos dice que digamos para qué valor de RL, o sea, del potenciómetro, se disipa la mayor potencia. Por lo cual, vamos a cambiar un poco esto y vamos en vez de que obtengamos la potencia en estos valores, vamos a obtenerla en estos valores: 10 ohms, 100 ohms, 500 ohms, 1 kilo, 5 kilos y 10 kilos. Es decir, vamos a girar, vamos a mover este potenciómetro, lo vamos a variar y va a adoptar diferentes valores: 10, 100, 500, 1 kilo, 5 kilos y el máximo 10 kilos. Y en cada uno de esos valores va a tener una potencia diferente. Vamos a comenzar. Vamos a suponer que tenemos la perilla del potenciómetro y entre los pines 1 y 2, que es en los que está conectado, hay 10 ohms, por lo cual RL, o sea, el valor del potenciómetro es 10 ohms. Es muy diferente RL y R1. R1 es la resistencia fija y RL es el potenciómetro, es la resistencia variable, por lo cual, conforme giramos la perilla, va cambiando esa resistencia y vamos a suponer que la tenemos en una posición en la que hay 10 ohms entre la patilla 1 y 2 del potenciómetro. Entonces, RL es igual a 10 ohms para obtener la intensidad de corriente. ¿Y para qué obtenemos la corriente? Porque para obtener la potencia necesitamos la intensidad de corriente, ya que recuerda la fórmula, ahorita la vamos a ver mejor. Entonces, obtenemos la corriente y eso lo dividimos voltaje entre resistencia. Voltaje son 50 voltios y resistencia son 20 ohms. ¿Por qué son 20? Porque es el valor de RL, que es 10, y el valor de R1, que es 10, y 10 más 10 pues es 20. Si dividimos 50 voltios entre 20 nos da igual a 2.5 amperios. ¿Qué pasa con una intensidad de corriente de 2.5 amperios? Ya que tenemos la intensidad de corriente, vamos a obtener los watts, la potencia. PRL vamos a considerar que es la potencia en RL, en la resistencia de carga, es decir, la potencia en el potenciómetro. Para obtener la potencia en el potenciómetro, recuerda que una de las fórmulas es multiplicar la resistencia, donde vamos a obtener la potencia, por la intensidad de corriente al cuadrado. Eso lo expliqué, ahorita hace un momento obtuvimos esa fórmula. Conocemos que RL, que es la resistencia del potenciómetro, son 10, suponiendo que la perilla está donde se marca ese valor.
y la corriente pues nos dio 2.5. Entonces 2.5 al cuadrado, elevamos 2.5 al cuadrado y el resultado de eso lo multiplicamos por 10. Entonces, al multiplicar eso nos da que la potencia en la resistencia de carga es igual a 62.5 vatios. Por lo cual, la potencia del potenciómetro, cuando el valor de la resistencia entre 1 y 2 es 10 ohms, es 62.5 watts. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que movimos un poco más la perilla y ahora la resistencia de carga es igual a 100 ohms. El potenciómetro marca 100 ohms. Vamos a obtener la potencia. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia, es decir, 50 voltios entre 110. ¿Por qué 110? Porque es los 100 del potenciómetro más los 10. Entonces, eso nos da igual a 0.454 amperios. Multiplicamos por 1000 es igual a 454.54 miliamperios. Obtenemos la potencia en el potenciómetro con ese valor de resistencia, RL por I al cuadrado. RL pues es 100, el valor de la resistencia, por I al cuadrado, que es 0.454 al cuadrado. Y elevamos 0.454 al cuadrado y a ese resultado lo multiplicamos por 100. Y eso nos da igual a 2.06 watts. Quiere decir que la potencia que encontraríamos en el potenciómetro con una resistencia de potenciómetro de 100 ohms es 2.06 watts. Ahora, si RL es igual a 500, obtenemos 50, que es el voltaje total, entre 510, porque es 500 más los 10 de R1, nos da igual a 0.098 amperios. Multiplicando por 1000 obtenemos miliamperios, 98 miliamperios, por lo cual la potencia es igual a los 500 por 0.098 al cuadrado, y eso nos da igual a 4.8 watts. Si la resistencia es igual a 1 kilo, el resultado nos da igual a 0.0495 amperios. Si la resistencia es, bueno, y la potencia es igual a 2.45 watts. Si la resistencia, pues, es de 5 kilos, de 10 kilos, pues vamos encontrando diferentes valores. Aquí tengo esta tablita, que no tiene forma de tabla, ¿no? Para una resistencia de 10 ohms, la intensidad de corriente es 2.5 amperios y la potencia es 62.5 watts. Para una resistencia de 100 ohms, la intensidad de corriente es 4.54 miliamperios y la potencia es 20.61 watts. Para una resistencia de 500, la potencia es 4.8 watts. Y aquí quiero que observes, mira. 10 es la décima parte de 100. 100 es 10 veces mayor que el 10. Observa que entre más grande sea la resistencia, menos intensidad de corriente va a circular. Es decir, entre más chiquito el valor de resistencia del potenciómetro, más grande la corriente que pasa. Esta corriente 2.5 es un valor extremadamente grande. Y todas las demás corrientes son menores. Aquí observa que entre más grande es la resistencia, o más bien dicho, entre más chica es la resistencia, mayor es la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Por ejemplo, mira, aquí. Esta resistencia es muy baja, la del potenciómetro 10 ohms, por lo cual la intensidad de corriente es muy alta y la potencia también. Esta resistencia es de 100 ohms, por lo cual la intensidad de corriente es 4.54 miliamperios, es menor que esta, es mili, y la potencia es 20.61 watts. Luego aquí esta es de 500 ohms y la intensidad de corriente es 98 miliamperios. Luego aquí la potencia es 4.8 watts. Conforme más grande sea la resistencia, mucho más grande sea el valor de la resistencia, menos potencia vamos a encontrar, ¿sí? Y entre más chica el valor de la resistencia del potenciómetro, más grande va a ser la potencia. En un momento te voy a explicar de mejor manera con el simulador. Quiero que observes, mira, aquí tengo el circuito, aquí tengo este circuito y he puesto un amperímetro para ir midiendo la intensidad de corriente, ¿sí? Vamos a ir poniendo los diferentes valores de resistencia. Esta es la resistencia fija de 10 ohms. Esto, vamos a hacerlo así. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Mira, como aquí no puedo ir viendo el valor de resistencia, yo voy moviendo esto, pero no puedo ir viendo el valor de resistencia. Mira, este circuito
Este circuito que tengo aquí lo he reemplazado por este. ¿Por qué? Porque el potenciómetro, si yo muevo esto, vamos a ir variando la resistencia, pero por lo menos en este simulador no hay manera de saber cuál valor de resistencia es. Por lo cual, lo que voy a hacer es que para cada valor de resistencia del potenciómetro voy a reemplazarlo por una resistencia fija, solamente para la explicación. Entonces, vamos a suponer, el potenciómetro dijimos que lo vamos midiendo en valores 10, 100, 1 kilo, 5 kilos y 10 kilos. Recuerda, ¿sí? Por ejemplo, cuando el potenciómetro tiene un valor de 10 ohms, voy a ponerle aquí este 10, el 10. 10 ohms, no 10 kilos. Quiero que pongas atención, voy a quitar esta acá y explota. ¿Por qué explotó? Esto explotó porque la intensidad de corriente fue de 2.5 kilos. Mira, quiero que observes rápidamente lo que mide el potenciómetro. 2.5 amperios es un valor extremadamente grande para una resistencia de tan pequeño valor. Entonces, aquí, esto pasa, dice aquí que la potencia disipada fue de 62.5 watts, cuando lo máximo son 2 watts. O sea, me está diciendo que esta resistencia de 10 ohms, lo máximo que puede tolerar son 2 watts para esta fuente de voltaje. Es lo máximo que puede tolerar. Entonces nosotros estamos teniendo una resistencia, una potencia de 62.5 watts. Entonces imagínate, estamos metiendo 62.5 watts de potencia disipada cuando realmente esta resistencia, este potenciómetro no tolera tanto, no lo tolera, por lo cual obviamente explota, ¿sí? Explota. Ahora, si el potenciómetro lo giramos y, y llegamos al valor de 100, ¿qué crees que vaya a pasar? Vamos a cerrar el circuito y quiero que observes la intensidad de corriente. Midió 455 miliamperios. 455 miliamperios. La potencia disipada fue 20.6 watts, son los valores que obtuvimos ahorita. Entonces, estamos igual teniendo una potencia muy alta en ese potenciómetro, muy alta, por lo cual este tipo de resistencia no nos alcanza para poder disipar todo eso. Entonces, ahora, si nosotros cambiamos el valor, vamos a ponerle una resistencia de 1 kilo. Vamos a poner una resistencia de 1 kilo. Vamos a suponer que el potenciómetro está midiendo 1 kilo. Hay 1 kilo ohm en el potenciómetro. Y la intensidad de corriente que pasó fueron 45.5 miliamperios con ese valor de potenciómetro. Y la potencia que disipa el potenciómetro es 2.45 watts. 2.45 watts es casi 2 watts, pero se está excediendo porque aquí me está diciendo que lo máximo que podemos nosotros tener ahí de potencia son 2 watts y estamos metiéndole 45 más, punto 45 más, por lo cual por eso se nos quema, porque no alcanza a disipar toda esa potencia. Le voy a poner 1.5 de resistencia y vamos a ver si con esto se puede disipar la potencia sin quemarse. Y aquí vemos que sí, aquí ya no hay ningún problema, aquí me está diciendo que esto disipa 1.64 watts, cuando el máximo es 2 watts, por lo cual con un valor de potenciómetro de 1.5 no nos vamos a exceder. Pero para valores menores en el potenciómetro vamos a superar, entre más chica sea el valor de la resistencia del potenciómetro, vamos a superar la potencia que puede disipar, ¿sí? Entonces, si ponemos una resistencia de, bueno, aquí, de 10 kilos, de 10 kilos no va a haber ningún problema. Aquí con 10 kilos me dice que disipa 250 miliwatts sin ningún problema, cuando lo máximo son 2 watts, entonces no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos a conectar un potenciómetro con una resistencia en serie
y vamos a hacer un divisor de tensión. Vamos a medir el voltaje en ambos elementos conforme vayamos girando la perilla. Vamos a conectar, puede ser el valor de resistencia que desees. Yo voy a utilizar la misma resistencia que es ¿de qué valor? De 220. ¿Dónde está? Es esta, rojo, rojo, café. Bueno, vemos, el pin 1 del potenciómetro va al positivo de la fuente de voltaje, por lo cual voy a utilizar un cable y lo voy a poner en el pin 1. Bueno, acá está, este es el pin 1, acá está el pin 1, lo estaba poniendo al revés. Este lo voy a poner al pin 1 y lo voy a conectar a la línea roja a la protoboard. Ya tengo el pin 1. Ahora el pin 2 lo conecto a un extremo de la resistencia, por lo cual voy a conectar la resistencia. He conectado la resistencia, una patilla está en el pin central en la misma línea. La otra patilla la enviamos a la línea azul de la protoboard donde conectamos el negativo, por lo cual voy a utilizar un cable. Bueno, para medir el voltaje vamos a utilizar los caimanes. Vemos aquí, para este caso voy a utilizar un caimán blanco. Voy a utilizar el blanco porque está más delgadito este caimán, y el caimán blanco lo voy a conectar en la punta negra del multímetro. El caimán blanco lo voy a conectar en la punta negra del multímetro, ¿sí? Entonces, aquí tengo el caimán blanco y el otro extremo del caimán lo voy a conectar pues en el elemento, ya sea resistencia o potenciómetro. Luego el caimán rojo lo voy a conectar en la punta roja del multímetro. Ahora, para poder medir voltaje sin batallar, voy a utilizar estos dos cables. Este cable simplemente para hacer las mediciones, y voy a utilizar este otro cable. Bueno, este no está bien pelado. Voy a utilizar este cable y este cable. Estos cables los voy a utilizar para hacer las mediciones de voltaje. ¿Por qué? Primero vamos a poner la perilla donde debe de estar acá. Aquí vamos a poner la perilla en 20 voltios, ya que la batería que vamos a utilizar va a ser una de 9 voltios. Y recuerda que esos 9 voltios se van a repartir en un voltaje para el potenciómetro y para la resistencia, dependiendo cómo vayamos girando la perilla. Entonces lo que voy a hacer antes de meter la fuente de alimentación, la fuente de voltaje, voy a utilizar los cables que le dije. Los voy a utilizar, y por la parte de atrás de la protoboard, por la parte trasera del potenciómetro, vamos a poner entre el pin 1 y 2. Este es el pin 1. En la misma línea donde está el pin 1 voy a conectar este cable, y en donde está el pin 2, por la parte trasera voy a conectar el otro cable. Y esto lo hago así para facilitar las mediciones. ¿Por qué las mediciones se van a facilitar? Porque el caimán que va a la punta negra del multímetro lo voy a poner aquí en el extremo de este cable, y el caimán rojo lo voy a poner en el extremo de este cable, y así vamos a poder medir voltaje, ¿sí? Claro que tenemos que meter la batería para pues que pueda encender este circuito. Y ya está. Observen, me está midiendo 8.40. Me aparece negativo porque puse al revés. Este va, la punta roja del multímetro debe de ir acá en el pin 1, porque el pin 1 está conectado al positivo. Y la punta blanca, que viene siendo la punta negra del multímetro, va en el pin 2, en la misma línea. Bueno, les comento, para que hiciera mejor conexión utilicé estos cables y los puse donde mismo, donde había puesto los otros cables. El cable blanco lo puse por la parte trasera del potenciómetro en el pin 1, y el cable negro por la parte trasera del potenciómetro lo puse en el pin 2. Y los caimanes, pues el caimán blanco, que es el que tengo la punta negra del potenciómetro, lo puse aquí, del multímetro, perdón, lo puse aquí, y el caimán rojo que tengo a la punta roja del multímetro lo puse en este cable. Entonces, aquí me está midiendo casi 0 voltios. Vamos a girar la perilla, ya que puse el potenciómetro de frente, por lo cual este es el pin 1, pin 2 y pin 3. Vamos a girar a la derecha.
y vemos que va aumentando la resistencia hasta llegar a 8.64 voltios. ¿Por qué no llega a los 9 voltios? Porque el voltaje se va a repartir entre el potenciómetro y la resistencia. Para que sea más notable voy a dejar el potenciómetro en un punto más central. Por ejemplo, voy a bajar el voltaje a unos aproximadamente 2. Bueno, un poquito más. 6 y algo. Por lo cual en la resistencia deberemos de medir aproximadamente 3 voltios. Vamos a medir el voltaje en la resistencia. Para eso, en vez de medir en las puntas del potenciómetro el 1 y 2, vamos a medir el voltaje en la resistencia. Pongo un caimán en una patilla de la resistencia y el otro caimán en la otra patilla, procurando siempre que no choquen los elementos. Me está midiendo 1.34 voltios en la resistencia, 1.34, y en el potenciómetro me estaba midiendo aproximadamente casi 7 voltios, ¿no? Recuerden que esta batería no me mide exactamente los 9 voltios, por lo cual, si nosotros giramos a la derecha el potenciómetro, a la derecha disminuye el valor de la resistencia y a la izquierda aumenta el valor de la resistencia. El valor. Cuando aumenta el valor de la resistencia, también aumenta su voltaje. Estoy hablando de la resistencia normal, la de 220. ¿Sí? A la derecha disminuye el valor de la resistencia de 220 y a la izquierda aumenta el valor de la resistencia, y al mismo tiempo, conforme aumenta el valor de la resistencia, aumenta su voltaje. A mayor voltaje, mayor es la caída de tensión. Entonces, recuerda esta parte: a la derecha disminuye la resistencia, a la izquierda aumenta la resistencia. Ahora, en el potenciómetro es al revés. A la izquierda disminuye el valor del potenciómetro. Vamos a medir nuevamente. A la izquierda tenemos todo el potenciómetro a la izquierda, el potenciómetro disminuye, y a la derecha aumenta el valor de voltaje en el potenciómetro. Como a la derecha entre 1 y 2 aumenta la resistencia, obviamente también aumenta el voltaje, porque conforme aumenta la resistencia aumenta la caída de tensión. Entonces esto es un divisor de tensión. Mientras aumentamos el voltaje en el potenciómetro entre los pines 1 y 2, al mismo tiempo va a disminuir el voltaje en la resistencia. Conforme disminuyemos el voltaje en el potenciómetro, va a aumentar el de la resistencia. Es decir, aumenta aquí en el potenciómetro, disminuye en la resistencia. Disminuye en el potenciómetro, aumenta en la resistencia. Esto es un divisor de tensión, ¿sí? Por lo cual aquí estamos midiendo el voltaje. Ahora vamos a ver cómo va a ir variando la intensidad de corriente. Para medir la intensidad de corriente, recuerda que la intensidad de corriente no se mide en paralelo como el voltaje. La intensidad de corriente se mide en serie, por lo cual tenemos que abrir el circuito en un extremo. Es decir, este es el circuito, lo voy a abrir de aquí. Este es el pin, recuerda que este es el pin 1, pin 3 y pin 2. Entonces vamos a abrir el potenciómetro aquí. Es decir, vamos a abrir este cable, el cable que está en la línea roja, la protoboard. Este cable lo vamos a abrir y vamos a medir la intensidad de corriente cerrando el circuito. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Vamos a poner el amperímetro o multímetro y una punta la vamos a poner aquí en este cable que abrimos,
y la otra punta del multímetro la vamos a poner en el extremo del potenciómetro, es en el pin 1 del potenciómetro. Es aquí vamos a poner el otro extremo, por lo cual vamos a necesitar otro cable. Voy a utilizar este cable blanco también y lo vamos a poner en el pin 1. Esto es para poder hacer la medición. Entonces, este pin, de cuenta que es el pin 1, más que estamos usando un cable, de cuenta que es el pin 1. Entonces, entre estos dos cables, que es el positivo y el pin 1, vamos a medir la intensidad de corriente. Vamos a conectar la batería. Pero antes vamos a cerrar el circuito. Sabemos, el caimán rojo lo vamos a conectar acá en el positivo para cerrar el circuito. Y el caimán, ¿dónde está? El caimán blanco, el que va a la punta negra del multímetro, lo vamos a conectar aquí. Y con esto estamos cerrando el circuito, lo estamos cerrando. Estamos cerrándolo con los puntas del multímetro. Vamos a poner para medir la intensidad de corriente y vamos a ponerle en el 20 mili. 20 mili. Ahora vamos a poner la alimentación. Y aquí me está midiendo 0.18 amperios. Recuerda que 0.18 amperios es igual a 180 miliamperios. Si nosotros giramos el potenciómetro, vamos a variar. Ahorita está todo a la derecha. Vamos a girar a la izquierda y vamos a variar la intensidad de corriente. Mira, si ponemos el potenciómetro todo en cero, me está midiendo 37 punto y algo de miliamperios. Está todo a la izquierda. Como el potenciómetro está todo a la izquierda, primero les digo, puse la perilla donde está 200 mili. 200 mili. ¿Y por qué la puse ahí? Porque tenemos que ir variando, ya que mira, si el potenciómetro está todo a la izquierda, quiere decir que el valor entre 1 y 2 de los extremos del potenciómetro es una resistencia cero. Una resistencia cero. Entonces, por ley de Ohm se dividen los 9 voltios de la fuente entre los 220. Si dividimos esos 9 voltios entre los 220, no se considera el potenciómetro porque está casi en cero. Entonces, dividimos 9 entre 220 y me da igual a 0.040 amperios. O sea, 40 miliamperios. Y aquí vemos que esto es casi 40 miliamperios cuando el potenciómetro está en cero. Casi son 40 miliamperios. Recuerda, como no son valores exactos, por eso no me marcan los 40 miliamperios. Pero conforme vayamos girando a la derecha, el potenciómetro va a ir disminuyendo la intensidad de corriente, ya que al mismo tiempo va a ir aumentando el valor del potenciómetro. Giramos a la izquierda, disminuye el valor del potenciómetro de la resistencia y va incrementándose la intensidad de corriente. Y así podemos ir viendo cómo varía la intensidad de corriente conforme nosotros vayamos girando el potenciómetro. Y esto es porque se aplica la ley de Ohm, ¿sí?